Muy bien. Dios les bendiga a cada uno en esta noche. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de temas cuyo título es La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza bendita. Otra vez, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza bendita. Y nuestra cita bíblica base para toda la serie, aunque hoy la vamos a ver de una manera somera, es Colosenses 3:4. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 4, que dice así: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el versículo a nivel general. Y hoy vamos a ver el primer tema de la serie, cuyo título es que nuestro Señor Jesucristo redimirá nuestros cuerpos cuando se manifieste de una manera gloriosa. Jesucristo redimirá nuestros cuerpos cuando se manifieste de una manera gloriosa. Y la cita bíblica para este mensaje de hoy es la última parte de la cita bíblica que voy a leer, que es Romanos 8, del 22 al 23. Vamos a leer del 22 al 23 por asunto de contexto. Dice así: Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La última parte, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, es lo que vamos a meditar el día de hoy. El propósito, hermanos, de este mensaje el día de hoy es que aprendamos que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en gloria, Él nos va a redimir nuestros cuerpos de la corrupción en la que nos dejó el primer Adán. Ese es el propósito. Un término que vamos a revisar antes de pasar a la introducción es el término redimir o el término redención. El término redención en el original tiene el significado de liberar previo pago de rescate. Liberar previo pago de rescate. Es decir, significa liberar a un esclavo después de haber pagado su rescate al dueño. ¿Sí? Liberar a un esclavo después de pagar su rescate al dueño. El apóstol Pablo aquí está utilizando esta palabra porque él quiere, digamos, plasmar que en aquel tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo se revele de una manera maravillosa y gloriosa, se manifieste de una manera gloriosa, entonces nosotros vamos a ser redimidos, vamos a ser así, comprados y puestos en libertad. No estoy diciendo que hasta en ese momento vamos a ser salvos, lo que estoy diciendo es que en ese momento se va a confirmar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar que el día de hoy nosotros tenemos la certeza de la salvación, todavía tenemos el pecado dentro que nos fastidia y que nos orienta a querer vivir una vida pecaminosa. Entonces, de lo que está hablando el apóstol Pablo es que ahí en ese momento vamos a ser redimidos, vamos a ser rescatados de esa esclavitud en la que nos dejó el primer Adán. Entonces, hermanos, a manera de introducción, como estamos hablando de que la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza bendita, y en esa manifestación gloriosa, Él va a redimir nuestros cuerpos. Déjenme contarles que las fiestas de otoño que el Señor ordenó al pueblo de Israel celebrar son las fiestas que profetizan la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir,
nuestro Dios, perdón, dio 7 fiestas al pueblo de Israel para que se celebrasen. Eran 4 fiestas en la primavera y 3 fiestas en otoño. De todas estas fiestas, ya como ya lo hemos visto, 4 de ellas se han cumplido proféticamente, que son las fiestas de la primavera, que son Pascua, panes sin levadura y primeros frutos. Son las 3 primeras fiestas. Luego tenemos la cuarta fiesta, o sea, la fiesta central, que es la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, que esa se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió aquí a la tierra. Pues las últimas 3 fiestas, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, esas son las 3 fiestas de otoño que todavía no se han cumplido proféticamente. ¿Por qué? Porque esas fiestas son las que marcan la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor dio a los israelitas la celebración de las fiestas de otoño, hermanos, como profecía de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, desde la fiesta de las trompetas hasta la fiesta de los tabernáculos, incluyendo el 8º día de esta fiesta, son profecías acerca de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto son profecías de los eventos a suceder en los últimos tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado de una manera gloriosa. Ahora bien, nosotros los cristianos, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, también vamos a ser manifestados con Él en gloria, como lo leímos en el versículo base de toda la serie. Entonces, nuestro Señor Jesucristo será manifestado en gloria y nosotros también. ¿Sí? Es decir, nosotros los cristianos vamos a gozar de muchos privilegios cuando nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Pues nosotros participaremos en esos eventos, pero lo que vamos a ver hoy, lo que nos compete ver hoy es que nosotros seremos redimidos por medio de la transformación de nuestros cuerpos y el arrebatamiento de nuestros cuerpos para morar con Cristo por la eternidad. Entonces nosotros, parte de ese privilegio de ser manifestados en gloria es que seremos transformados y seremos arrebatados de esta creación. Bien, entonces, surge la pregunta. Si estamos hablando de que el Señor nos va a redimir, ¿sí? En su manifestación gloriosa, ¿cómo es que Él lo va a hacer? ¿Cómo es que Él va a redimir nuestros cuerpos? Entonces, como siempre, tengo 2 respuestas. La primera respuesta es que Él va a transformar nuestros cuerpos corruptos en cuerpos glorificados, y la segunda respuesta es que Él nos va a arrebatar de esta creación y nos va a llevar para estar con Él. Esas son las 2 respuestas. Entonces, vamos a revisar una por una de las respuestas, como siempre. Bien. Entonces, la primera respuesta. Nuestro Señor Jesucristo nos redimirá transformando nuestros cuerpos corruptos en cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15:52, y quiero llevarlos ahí. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. El apóstol Pablo habla y está explicando los temas de la resurrección y está explicando también lo que se va a dar como eventos finales cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en gloria. Y ahí en el 52 dice de la siguiente manera. Vamos a leer el 51. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos nos miremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Muy bien, entonces, ¿cómo nos va a redimir el Señor? Primero nos va a transformar este cuerpo. Entonces, para cumplir con la promesa de redimir nuestros cuerpos, hermanos, Jesucristo transformará estos cuerpos corruptos en cuerpos glorificados. Es decir, Él nos quitará la imagen del primer Adán y nos dará la imagen del postrer Adán, que es Él. Es decir, nos va a transformar
de un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual, a un cuerpo celestial. Entonces, previo a introducirnos en el reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo transformará nuestros cuerpos. Hermanos, como la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, porque eso es lo que establece su palabra, ni la corrupción puede heredar incorrupción, en el día que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en gloria y previo a entrar a los cielos, Él va a transformar nuestros cuerpos y nos va a dar cuerpos que puedan entrar al cielo. Es decir, con estos cuerpos nosotros no podemos entrar al cielo. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden entrar al reino de los cielos. Es decir, carne con pecado, al igual que la que nosotros tenemos, no puede entrar al cielo. Entonces, para que nosotros podamos entrar al cielo, el primer paso que va a hacer nuestro Señor es transformar estos cuerpos. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando suene la trompeta final. Es decir, cuando suene la trompeta final de la que está hablando el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, versículos 52 y 53, está hablando que esa trompeta final va a dar paso a la transformación de nuestros cuerpos. Es decir, primero, los que hayan muerto en nuestro Señor Jesucristo van a resucitar y en cuerpos incorruptibles son transportados a las nubes, y nosotros seguidamente somos transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de un cuerpo corrupto a un cuerpo sin corrupción. Entonces, cuando esa final trompeta de Dios suene, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor, hermanos, va a mudar la corrupción de nuestros cuerpos y nos vestirá de incorrupción, y quitará la mortalidad de nuestros cuerpos para vestirlos de inmortalidad, como dice 1 Corintios 15, 52, 53. Lo vamos a leer. Dice así. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces nuestro Señor nos transformará, nuestro Dios nos transformará, ¿sí? Él va a transformar este cuerpo. Es decir, a partir de esa transformación, nuestros cuerpos serán liberados de la influencia del pecado. Es a partir de la transformación victoriosa entonces de nuestros cuerpos que la naturaleza pecaminosa que tenemos hoy quedará completamente desarraigada de nuestro ser, en esa transformación que el Señor va a hacer de nuestros cuerpos. Es a partir de ahí, hermanos, que ya no tendremos que batallar para mantenernos puros delante del Señor. El día de hoy, nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, nos mantenemos de una manera alerta. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha ordenado que debemos de ser santos porque Él es santo. Sin embargo, tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere controlar nuestras vidas y llevarnos a la pecaminosidad continua. Entonces, para eso nosotros es un fastidio. Para el verdadero creyente eso es un fastidio. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente está enfocado en vivir en santidad. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre lo he repetido, ¿verdad? Lamentablemente hoy se ha manejado un montón de teorías que la hipergracia, digamos, que la hipergracia alcanza para cubrir los pecados, por lo tanto, entonces no tengo que preocuparme por pecar, por no pecar, perdón, sino que la gracia del Señor es sobreabundante para perdonar mis pecados. Eso no es una posición bíblica. Sí, lamentablemente la gracia se ha tergiversado y se ha sobredimensionado el tema de la comodidad en cuanto al pecado, y eso es crítico. Entonces, por eso digo, el verdadero cristiano siente un fastidio y clama, ¿sí? Y clama el hecho de que llegue ese momento en cuando sea liberado de esa carga, de esa naturaleza pecaminosa, porque es una tarea diaria de estar batallando, ¿sí? En contra de las propuestas de la naturaleza pecaminosa y del bombardeo que hace el enemigo
con sus dardos engañosos, como lo vimos en la guerra espiritual. Todo eso es un fastidio, y por eso es que, como dice el apóstol Pablo ahí en el versículo que leímos en Romanos 8, 22 al 23, él dice: sabemos que toda la creación gime a una, como si estuviera dolores de parto. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, ese gemido, ¿de qué sale? De esa desesperación que hay, porque nosotros no queremos estar pecando, pero la naturaleza pecaminosa está queriendo tomar control, y eso se vuelve una batalla diaria, y nos desesperamos porque queremos que llegue ese día cuando seamos liberados de esta carnalidad. ¿Sí? De eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces, a partir de ese momento, cuando suene la final trompeta, nosotros podemos sentirnos así como descargados. ¿Por qué? Porque toda esa naturaleza, todo eso que nos asedia para pecar, ya no estará. Eso entonces nos va a aliviar. Entonces, es a partir de ahí que ya no tendremos que batallar entonces. Ya no tenemos que batallar para mantenernos puros, para mantenernos viviendo en santidad, porque el pecado habrá sido echado fuera de nuestra existencia, y volveremos al estado de perfección que tenían Adán y Eva antes de pecar. Es decir, yo lo he explicado, que Adán y Eva estaban en estado de perfección, y cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, cayeron a un estado de conocimiento del bien y el mal, ¿sí? El estado de perfección, ese estado es al que nos llevará nuestro Señor con esa transformación. Es decir, entonces, que después de haber pagado ya el precio de nuestra redención, de nuestro rescate, nuestro Señor Jesucristo ese día consumará la compra, consumará nuestro rescate, nuestra liberación, aún de nuestros cuerpos, porque el día de hoy, como ya lo dije, somos salvos, nuestro espíritu es salvo, nuestra vida es salva. Sin embargo, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa que nos da batalla, y en ese día entonces seremos liberados de ella. Entonces, el día que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en gloria, hermanos, hará sonar el último shofar, porque cuando el apóstol Pablo habla de la última trompeta, no está hablando de trompetas de metal como las que nosotros conocemos hoy, sino que está hablando del shofar, que son unas trompetas de cuerno. Entonces, el inicio de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo será marcado con el sonido del shofar, el cual, hermanos, va a estremecer el cielo y la tierra, los cielos y la tierra, tal como sucedió en los días que el Señor entregó la ley a Moisés. Es decir, cuando el apóstol Pablo habla de la última trompeta, está hablando del último sonido de shofar que los humanos vamos a escuchar. ¿Cuándo fue el primero? Fue como lo relata Éxodo 19, fue cuando el Señor le dio la ley a Moisés, que convocó a todo el pueblo para que estuviera al pie del monte. Había nubes, había truenos, había relámpagos, y ya estaba sonando una trompeta. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Recuérdense que los israelitas, cuando vieron todo ese espectáculo, le dijeron a Moisés: no, Moisés, mira, mejor subí tú a hablar con el Señor, porque no aguantamos ver todo este espectáculo celestial. Entonces, esa es la segunda trompeta, será la última. Entonces, esa trompeta va a sonar, y cuando suene esa trompeta, entonces se estará desencadenando la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a ver en estos 4 domingos, que inicia precisamente con el rescate nuestro, que con el arrebatamiento nuestro, con eso inicia esos eventos. Entonces, hermanos, ese final shofar del cual está hablando el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, está profetizado por la fiesta de las trompetas, que era lo que yo explicaba al principio. Es el cumplimiento profético de la fiesta de las trompetas la que marca el inicio de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
que es la quinta fiesta que el Señor ordenó al pueblo celebrar. Y esta fiesta de las trompetas, déjeme decirle que es la primera fiesta de otoño. Ya dije que están las tres de primavera, la cuarta que es la Shavuot, o sea, Pentecostés, y están las últimas tres del otoño. Pues la primera fiesta del otoño es la fiesta de las trompetas, que este año cayó el 6 de septiembre, de acuerdo al calendario hebreo, no al calendario de Dios. Entonces, la fiesta de las trompetas es la primera fiesta del otoño, la cual marca el inicio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo segunda venida, estoy hablando de todo el proceso, porque aquí a la tierra Él va a llegar, según lo vamos a aprender, ya para gobernar en el milenio. Pero eso lo vamos a ver entre 2 domingos. Entonces, esa fiesta se celebra el primer día del mes séptimo del calendario del Señor. Aquí entonces ya no estoy diciendo calendario hebreo, sino del calendario del Señor, porque cuando se dé el cumplimiento profético de esa fiesta, será que se dé el arrebatamiento. Es decir, exactamente el primer día del mes séptimo del calendario del Señor, el Señor va a sonar la trompeta y entonces va a desencadenar la serie de eventos de las cuales estamos hablando, que inicia con la transformación de nuestro cuerpo. Los muertos en Cristo son resucitados primero a un cuerpo incorruptible y nosotros somos transformados después. Y ambos grupos nos reunimos en las nubes para esperar al Señor en el aire. Entonces, la fiesta se celebra el primer día del séptimo mes. Y al igual que todo mes en el calendario del Señor, es marcado por la salida de la luna nueva. ¿Sí? Recuérdense que el Señor, en el calendario del Señor, que Él se lo dio al pueblo de Israel, que lo estuvieron practicando durante mucho tiempo, pero obviamente por los problemas que yo lo expliqué anteriormente, se desfasaron. Todos los meses en el calendario inician con la luna nueva. El calendario hebreo es un calendario lunar, no es un calendario solar, ¿sí? Es decir, el mes empieza con la luna nueva, termina con el cuarto menguante. Después del cuarto menguante hay un periodo de oscuridad todavía del mes, y cuando vuelve a salir la siguiente luna nueva, ahí está iniciando el nuevo mes. Pues en aquel día, en aquel tiempo, cuando estoy hablando del pueblo de Israel, cuando estaban celebrando esa fiesta, y de hecho el día de hoy todavía lo celebran, y yo digo se celebra el primer día, es porque en el calendario de Dios, porque las fiestas que el Señor dio son fiestas con carácter perpetuo, ¿sí? Son fiestas con carácter perpetuo. El Señor no limitó la celebración de las fiestas ni al pueblo de Israel, ni a un plazo determinado, ¿sí? Es decir, las fiestas que el Señor ordenó a Moisés celebrar todavía están vigentes. Obviamente ya se cumplieron 4 de ellas proféticamente, pero hay 3 que no se han cumplido. Pero la iglesia de hoy, como yo lo explicaba anteriormente, por la famosa teología del reemplazo, han hecho a un lado la celebración que el Señor ordenó y han adoptado celebraciones que el enemigo estableció. El caso de la Navidad, por ejemplo, el caso de la Semana Santa, yo lo he explicado varias veces, que la Navidad es una fiesta abiertamente pagana, que los que tienen una mente grecorromana van a buscar 1,000 justificaciones para celebrar, ¿sí? Pero usted le pregunta, le dice, mire, ¿por qué no celebramos la fiesta de los tabernáculos? Y le dice, no, es que eso es de los judíos y es judaizar el evangelio. Y eso no es así. Simplemente porque en la concepción de la mente grecorromana está que lo judío hay que dejarlo aparte, ¿verdad? Y lo moderno es lo nuevo, ¿sí? Y eso hay que adaptarlo. Y cuando digo judío me estoy refiriendo a toda la nación de Israel. Voy a sustituir eso de judíos por la nación de Israel, porque a toda la nación de Israel fue que le fue dado estas fiestas. Entonces, las fiestas son de carácter perpetuo y se celebra el primer día del mes séptimo. Y en aquel tiempo, cuando todo el pueblo de Israel estaba junto, incluso cuando los judíos habían regresado del exilio, después de estar en Babilonia, ellos celebraban la fiesta de las trompetas
de la siguiente manera: cuando se ocultaba la luna cuarto menguante en el mes sexto del mes, entonces ellos llamaban a unos vigías, a unos vigilantes que estaban toda la noche, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, estaban viendo para arriba, expectantes a ver a qué horas salía la luna nueva. Sí, cuando entonces la astilla de la luna nueva salía, entonces ellos encendían rápidamente una hoguera, y los que estaban con las trompetas, cuando veían esa hoguera, hacían sonar los shofares, de manera tal que en todo Israel sonaba el shofar cuando salía la luna nueva. Pues de esa trompeta está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de esa trompeta, pero solo que esa trompeta la va a hacer sonar el Señor mismo, ¿sí? Porque como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad? Descenderá del cielo, ¿sí? Entonces, es el Señor mismo el que va a tocar esa trompeta final. Y como vuelvo a explicar, se llama final, ¿por qué? Porque solo 2 trompetazos se han oído en la humanidad. Perdón, solo uno se ha oído y el otro es que se va a oír. El trompetazo cuando se le dio la ley, que los humanos la escuchamos, la escucharon los israelitas, perdón, ahí al pie del Sinaí, y la segunda trompeta que la escucharemos nosotros cuando el Señor la haga sonar. Entonces, cuando se avistaba la astilla de la luna llena, los centinelas, hermanos, se encendían esas hogueras y empezaban a sonar las trompetas. Y a partir de ahí empezaba la celebración de la fiesta de las trompetas. Es decir, esas trompetas sonaban y inmediatamente era un día de reposo, era de santa convocación para el pueblo santo y fiesta solemne del Señor, como lo dice Levítico 23-24. Entonces, esa última trompeta también nos va a convocar a los santos hijos de Dios a reunirnos en las nubes para esperar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces, así como era una santa convocación se celebraba en el pueblo de Israel, y que hoy de seguro todavía se celebra con los judíos y el remanente que hay, entonces así también después de sonar esa trompeta, el Señor, o sea, ese shofar, nosotros seremos convocados a una reunión santa en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, esa es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas entonces marca el inicio de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, volviendo entonces al tema de la transformación, después de la transformación, nuestros cuerpos van a estar listos para entrar en el reino de los cielos. Como lo dije al principio, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. No pueden heredar. Entonces, nuestro cuerpo debe de ser transformado para poder llegar al reino de los cielos. Entonces, el cuerpo nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos dará será un cuerpo espiritual lleno de gloria, o sea, un cuerpo a imagen del postrer Adán, el cual es celestial, como dice 1 Corintios 15:49. Ahí 15:49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, del primer Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea, del postrer Adán. Entonces, nuestro cuerpo será un cuerpo celestial. Un cuerpo celestial, hermano, ya está en las condiciones para entrar en el reino de los cielos, por tanto, entonces, ya no tendremos impedimento para entrar en el reino de los cielos. Entonces, el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, nuestros cuerpos serán transformados de cuerpos mortales a cuerpos inmortales, de cuerpos corruptos a cuerpos incorruptibles, de cuerpos animales a cuerpos espirituales, de cuerpos con imagen de hombre terrenal a un cuerpo con imagen del hombre celestial. De esta manera, entonces, el Señor nos va a redimir. Sí, el primer paso de la redención, que es lo que estamos hablando conforme al título del tema de hoy, es que el Señor Jesucristo nos va a redimir cuando se manifieste de una manera gloriosa. Él nos va a redimir transformando nuestros cuerpos para que nosotros también seamos manifestados en gloria. Esa es nuestra esperanza viva. Esa es nuestra esperanza, esa esperanza que nos mantiene firmes, que nos mantiene así como viéndola, añorándola, anhelándola de corazón, ¿verdad? Que llegue ese día para que nosotros seamos
ya completamente redimidos de esta esclavitud de pecado, que obviamente ya no somos esclavos, pero que lamentablemente la naturaleza pecaminosa no está ahí todavía y hace fastidio, hace fastidio. Entonces, por eso es que nos debemos de vivir anhelando ese momento, anhelando la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria, como lo dice el texto lema y base de esta serie. Y entonces el segundo punto, hermanos, es que ¿cómo nos va a redimir nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo va a redimir nuestros cuerpos? Pues después de transformarnos nos va a arrebatar. Y digamos, yo lo estoy diciendo como por pasos, ¿no? Sin embargo, esto es en milésimas de segundos, hermanos. En milésimas de segundos. Es decir, transformados y arrebatados. Es en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. Ya estamos ahorita un pestañazo y ya vamos a estar en las nubes esperando a nuestro Señor. Entonces, Él va a arrebatar nuestros cuerpos para estar con Él, nuestro Señor Jesucristo. Hay en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que lo leímos en el último mensaje de la serie pasada. 1 Tesalonicenses 4, dice así. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, como dije, esto es un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Nuestro cuerpo es transformado y después es arrebatado. Es decir, entonces, el Señor, para redimir nuestros cuerpos, nos arrebatará y nos llevará hacia las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Una vez entonces nuestros cuerpos hayan sido transformados de la corrupción a la incorrupción y de la mortalidad a la inmortalidad, nuestro Dios nos arrebatará hacia las nubes para luego recibir a Jesucristo allí en las nubes. Aquellos que tenemos la ciudadanía celestial, seremos arrebatados hacia las nubes. ¿Sí? Seremos arrebatados hacia las nubes, obviamente después que los muertos en Cristo hayan resucitado incorruptibles. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que de acuerdo a la secuencia que da el apóstol Pablo, los muertos en Cristo van a resucitar. Pero yo lo explicaba, y creo que se los explicaba a los jóvenes un día de estos y les decía, los muertos tienen un viaje más largo, porque ellos tienen que bajar de donde están ahorita, que es lo que vamos a aprender el día miércoles, porque estamos viendo qué sucede después de la muerte, a dónde van los cristianos, a dónde van los no cristianos. Entonces, van a bajar de donde están y van a tener que venir a recoger su cuerpo. En ese momento que recogen su cuerpo, también son transformados, ¿verdad? Y se van a las nubes. ¿Por qué? Porque es resurrección. Algunos dicen, no, los muertos van a venir con Cristo. No es eso lo que está diciendo el Señor. Si usted lee muy bien cómo lo está diciendo el Señor, oiga cómo dice. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Oiga bien cómo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, perdón, es en el versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oiga bien, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, el Padre, ¿sí? Así también traerá Dios, el Padre con Jesús a los que durmieron. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Dios hace bajar a los muertos en Cristo, ellos vienen a tomar su cuerpo, ¿verdad? Porque si no, no fuera resurrección, ¿sí? Y van para arriba. Obviamente el cuerpo ya va a estar transformado. Entonces alguien me preguntará, hermano, ¿y qué hay de aquellas personas que son incineradas
y esparcieron sus cenizas por el mar, porque así fue el deseo del fulano, ¿verdad? Del difunto. Hermanos, el poder de Dios es tan grande que puede unir aún esas partículas de ceniza. Aunque como lo vimos y lo vamos a terminar de ver en el tema de la muerte que estamos viendo, vida después de la muerte, la incineración no debería de ser una opción para los cristianos. No es una opción para los cristianos. ¿Por qué? Porque eso viene de una práctica pagana. Sí, yo les explicaba que esa práctica pagana, que viene más que todo del hinduismo o del budismo, dice que la muerte para ellos es un cambio de ropa. Es decir, como la ropa ya se pone vieja, entonces hay que cambiarla. Ellos creen entonces en la reencarnación. Y lo que ellos creen es que hay que quemar el cuerpo para que entonces el alma quede libre, por lo tanto entonces ya pueda mudar de ropa. Sí, esa es ahí es donde nace el concepto de la incineración. Es ahí. Entonces, por eso no debería ser una opción. Sin embargo, para aquellos que han cometido el error, de todos modos, el Señor tiene la habilidad y el poder para juntar las partículas de toda la ceniza, por mucho que estén esparcidas a lo largo del mundo, y formar un nuevo cuerpo. ¿Sí? Entonces, esas personas van a resucitar y van para arriba, y nosotros aquí somos transformados y llegamos a las nubes. Como le digo, eso es en cuestión de milésimas de segundos. Entonces, después de que se dé eso, entonces nosotros vamos a estar en las nubes y vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo para estar con Él por la eternidad. Entonces, nuestro Dios nos redime transformando nuestros cuerpos y arrebatándonos para poder estar con Él para siempre, porque Él dijo ahí en Juan 14, 2 al 3, del 2 al 3, que Él fue a preparar morada para nosotros, para que nosotros habitemos donde Él habita. Entonces, Él nos va a llevar a habitar con Él. Eso lo vamos a aprender en las próximas semanas. Vamos a aprender esos eventos que se van a dar, las bodas del Cordero, la coronación de nuestro Señor Jesucristo y también la venida a gobernar en el milenio. Entonces, ese arrebatamiento, hermanos, nos va a posicionar en las moradas que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para que donde Él esté, nosotros estemos. Entonces el arrebatamiento es un evento, hermanos, que nos une a Cristo. Que nos une a Cristo. Y por mucho que sea atacado, es una realidad. Es una realidad porque el Señor ya lo dijo. Entonces, el Señor entonces nos va a arrebatar para unirnos con Él y también para protegernos de la ira venidera, de todo lo que ha venido, de lo que va a venir, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos puestos para la ira, como dice 1 Tesalonicenses 5:9. Nosotros estamos aquí puestos para ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos unirá a Él y obviamente nuestro Dios nos arrebatará de aquí y nos llevará con nuestro Señor Jesucristo para estar con Él, para ser libres también de lo que viene a los moradores de la tierra. Como expliqué en su momento, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Los moradores de la tierra son aquellos que no tienen ciudadanía celestial. Nosotros sí tenemos ciudadanía celestial. Por lo tanto, entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Dios, nos arrebate, que obviamente nuestro Señor Jesucristo también, entonces Él nos va a proteger de la ira venidera. Entonces, el arrebatamiento, aparte de unirnos con Cristo por la eternidad, nos protege, hermanos, de la ira. Es decir, el Señor nos va a arrebatar para morar en sus aposentos, para escondernos mientras pasa su indignación. Vamos a ir a Isaías 26:20. Isaías 26:20 es una cita muy, bueno, todo el capítulo 26 de Isaías es un capítulo muy especial, porque si usted se da cuenta, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todo esto, hermanos, que está diciendo Isaías aquí, está relacionado con la protección que el Señor va a dar a su pueblo a la hora de descargar su ira. ¿Por qué? Porque ahí en el versículo, en el versículo
Ahorita les digo. Ahí en el versículo 20 de Isaías dice, anda pueblo mío. Oiga cómo dice, anda pueblo mío. Entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Es decir, eso de que el Señor sale de su lugar para castigar al morador es el gran día de la ira del Señor. Es el día donde el Señor va a descargar su ira acá. Que como bien sabemos, son los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, nuestro Señor nos arrebatará para morar en sus aposentos, para escondernos mientras pasa el tiempo de su indignación. Es decir, mientras pasa el tiempo de su ira, nosotros estaremos en los aposentos del Señor y estaremos escondidos ahí para no sufrir lo que viene a los moradores de la tierra. Entonces, el Señor va a salir a castigar al morador de la tierra. Y aquel que no sea cristiano, que me esté escuchando, ponga atención en esto. Porque, como siempre lo he dicho, ¿verdad? En el infierno no hay incrédulos. Ni en el lago de fuego lo va a haber. En el día de la tribulación y la gran tribulación, en ese tiempo, todavía van a haber incrédulos. Sin embargo, cuando lleguen al lago de fuego, ahí sí van a creer, pero lamentablemente ya va a ser tarde. Es decir, aquellos que dicen ahorita que no existe el infierno, Dios, no creo que Dios sea capaz de mandar a la gente al infierno, o esos son mitos de lo del infierno. Déjeme decirle que cuando lleguen ahí, lo van a creer. Y van a decir, sí, es cierto, pero ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. Entonces, hoy hay muchas teorías que se levantan en contra de todo eso, ¿verdad? Diciendo que Dios no puede mandar a la gente al infierno. Y cuando alguien me dice así, yo le digo, le voy a mostrar algo, cómo funciona la justicia de Dios. Y siempre se los he dicho, vaya a pararse a un cementerio. Y mire si está vacío. Si el cementerio está vacío, si no hay almas ahí, yo sí le voy a creer cuando me diga, no, es que Dios no va a mandar a la gente al infierno. Porque es la justicia de Dios cumpliéndose la que va a condenar a la gente al lago de fuego. Obviamente infierno y después lago de fuego, eso lo vamos a ver ahorita en estos días. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el lago de fuego? Lo vamos a ver los días miércoles, la diferencia entre ambos. Entonces, el Señor, es la justicia de Dios la que manda a la gente al infierno. Así como la justicia de Dios que le dijo a Adán, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y todo el mundo hoy muere. Así el Señor va a mandar a la gente al infierno. Porque es la justicia de Dios. Él lo va a cumplir. Entonces, también así como el Señor hoy, Él declaró que la gente iba a morir y la gente muere, así también esos 7 años de la tribulación y la gran tribulación serán días cual nunca hubo en la tierra, cual nunca hubo en la tierra. Es un día de un tiempo de dolor, de angustia de la gente. ¿Por qué? Porque es la justicia de Dios la que va a estar obrando en ese momento. Y la justicia de Dios no da por inocente al culpable. Entonces, para aquellos entonces que todavía están dudando, terminen de asegurarse de que esas dudas sean aclaradas. ¿Por qué? Porque ese periodo de los 7 años es tan real como que usted ve morir a la gente hoy. Así es. Entonces, los moradores de la tierra sufrirán, mientras entonces nosotros los cristianos estaremos resguardados en los aposentos del Señor, con las puertas cerradas tras nosotros, mientras pasa la indignación del Señor, mientras el Señor viene a visitar a los moradores de la tierra para darles lo que se merecen. Entonces el Señor nos esconderá en su tabernáculo, hermanos, en el día del mal. Él nos va a ocultar en lo reservado de su morada
para que en el día de que los moradores de la tierra estén sufriendo el derramamiento de su ira, nosotros estemos protegidos, como dice Salmos 27:5. El Señor entonces nos fue a preparar moradas para que habitemos con Él. Y esas moradas las vamos a habitar después de ser transformados y después de ser arrebatados. Entonces, ese transformado y ser arrebatados es nuestra redención final, cuando el Señor nos tome. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo nos va a redimir? Entonces nos va a transformar y nos va a arrebatar. Entonces el Señor va a arrebatar a los justos, nos va a arrebatar a los justos, perdón, para que no suframos la aflicción, así como Noé fue librado y así como Lot también fue librado. Entonces, hermanos, el día en que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, ese día, después de que suene el shofar final, que ya vimos que es la fiesta de las trompetas, nuestro Señor Jesucristo nos transformará y nos arrebatará en las nubes para llevarnos con Él a la gloria del Padre y moraremos con Él allí por la eternidad. De esa manera, entonces, nos redimirá para librarnos de la descarga de la ira del Padre. Entonces, hermanos, concluyendo, la creación y nosotros mismos gemimos para ser libertados. La creación gime para ser liberada de toda esta esclavitud a la que fue sujeta, como yo lo prediqué en un momento, ¿verdad? El Señor no nos podía dejar en una creación eterna si nosotros ya no éramos eternos, cuando Él había creado todo esto para nosotros. Entonces, cuando el ser humano cayó en desobediencia y en pecado, entonces el Señor sujetó a vanidad de esta creación. ¿Para qué? Para que obviamente llegara un momento en el que esta misma creación fuera transformada juntamente con nosotros para vivir en una nueva creación, nosotros con un nuevo cuerpo. Entonces, nosotros entonces, por eso gemimos, y por eso les decía, cualquier buen cristiano gime de dolor por cuanto la batalla diaria que tiene que presentar o enfrentar contra la naturaleza pecaminosa en primera instancia es una guerra que fastidia al ser humano. Aquel que entonces que se deleita en su pecado y lo justifica, no va a gemir porque que ese día llegue, ¿sí? Aquel que entonces que sí está comprometido con el Señor, sí va a gemir. Entonces, hermanos, todo nuestro ser anhela fervientemente que llegue el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para ser liberados de las cadenas de la corrupción total en las que el primer Adán nos dejó encadenados, ¿sí? Otra vez lo digo, verdaderos cristianos gimen y gemimos. Y entonces nosotros nos hacemos de esas promesas, de esas esperanzas. Es decir, cuando nosotros vemos y la vida en la que estamos, toda la crisis en la que estamos, en lo que hacemos, entonces es anhelar ese momento glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y nosotros con Él. Entonces anhelamos eso. Todo esto que nosotros estamos viviendo nos debe de llevar a mantenernos firmes en esa esperanza para no desmayar. Esa es la esperanza bendita, ¿sí? Esa es la esperanza bendita que nosotros tenemos y que nos debe de mantener firmes. Entonces esa esperanza debe de estar todos los días en nuestros corazones y en nuestras mentes y esa es porque esa esperanza va a desaparecer. ¿Sabe cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en gloria. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, lo que ya vimos, ¿para qué esperar? En ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo ya sea manifestado en gloria, ya nosotros seremos manifestados con Él, ya lo habremos visto, entonces ya no será esperanza. Pero ahorita esa esperanza debemos de alimentarla cada día más, sabiendo que es una realidad, porque si Dios lo ha dicho, para Él es un pasado, aunque para nosotros sea un futuro. Y si para Él es un pasado, se va a cumplir. Entonces, el Señor nos va a redimir en el día de su glorificación y nosotros también seremos glorificados con Él. Ahora bien, por eso, hermanos, como dice Tito, nosotros debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿sí? Y vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente, aguardando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así debemos de vivir, ¿sí?
Asidos de esta esperanza, viviendo entonces desechando la impiedad, esos deseos mundanos. Sí, debemos de vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Tito. Entonces, hermanos, ¿cómo nos va a redimir el Señor? A través de la transformación y a través del arrebatamiento. Eso se va a dar cuando se marque el inicio del cumplimiento profético de las últimas 3 fiestas de otoño, y nosotros pues entonces en ese momento también seremos glorificados con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor que nos da esas promesas. Bendito sea su nombre que el día de hoy podemos asirnos de esa esperanza, mantenernos firmes y mantenernos viendo esa esperanza, aún en medio de la crisis. Pero obvio, hay que asegurarse de que nosotros estemos entre los que van a ser arrebatados, transformados y arrebatados. Por eso, sin intención de excluir a alguien de la salvación, lo que les animo es a estar constantemente meditando, como dice el apóstol Pablo, a dejar de lado toda impiedad, toda impureza, todo acto mundano, y dedicarnos a servir a nuestro Señor viviendo en santidad. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Dios, porque nos has permitido orar, nos has permitido meditar en tu palabra, nos has permitido tener la cena del Señor el día de hoy. Y qué bueno, Señor, que podamos concluir con un mensaje que nos alienta a mantenernos firmes en esa esperanza bendita que es la redención de nuestros cuerpos cuando suene, Señor, la final trompeta y de paso a el desencadenamiento de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, quien ya vino como siervo cumpliendo las primeras 3 fiestas de la primavera, pero que ahora, Señor, falta el cumplimiento de las 3 fiestas de otoño, y esas fiestas marcan la glorificación. Es decir, Él ya no vendrá como un siervo, como un cordero, sino que vendrá como el león de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito seas hoy y siempre. Gracias por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios.